Mensaje número 2, donde el título era Servir con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la casa de Dios. En la introducción hablamos un poco acerca del deseo del corazón de Dios a través de todos los tiempos de tener una casa. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, los hago recordar entonces. Y dimos unas porciones. Quiero hacer una pequeña corrección a la cita que mencioné con respecto a Ezequiel. En Ezequiel mencioné que Ezequiel, Dios le mostró los planos de la casa y le dijo que se los mostrara al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Los planos eran de una casa, pero él estaba hablando de una casa. No es Ezequiel 47 y es Ezequiel 40. En Ezequiel 40. Por eso que no lo pudieron encontrar los que lo buscaron. Ezequiel 40. Hoy venimos al mensaje número 4 que lleva por título El servicio que proviene de Dios. El servicio que proviene de Dios. Ya hemos tenido varios mensajes. Este es el número 4. Hemos tenido mucha luz en cuanto a la visión también, en cuanto a la revelación. Pero de estos mensajes en adelante veremos algo más intrínseco todavía. Ayer el hermano Albert nos hablaba de que somos aquellos que deben estar por las cosas que no se ven y no por las cosas que se ven. En este sentido necesitamos ser perfeccionados, porque vivimos en un universo físico, nacimos en un universo físico, pero el Señor nos está llevando a otra esfera, a un universo que no es físico. Nos está llevando a otro universo. Nos está haciendo una transición. Por lo tanto, en cuanto al servicio, nosotros necesitamos, como decíamos ayer, orar al Señor que nos enseñe a servir. Y en cuanto al servicio, podemos decir en esta introducción que hay dos clases de servicio. Dos clases de servicio. Está el servicio que es para la edificación de la iglesia. Está el servicio que edifica la iglesia. Pero hay un segundo servicio, que es un servicio que destruye la iglesia. Destruye la edificación de la iglesia. En este mensaje veremos que la diferencia, una de las diferencias de estas dos clases de servicio es el origen y la fuente del servicio. Si nosotros queremos ser aquellos que cooperan con la edificación de la iglesia, debemos ser entonces aquellos cuya fuente y origen de nuestro servicio no es otro que Dios mismo. Si Dios es la fuente de nuestro servicio, si Dios es el origen de nuestro servicio será para edificación. Si Dios no es la fuente de nuestro servicio será para destrucción. Mencionamos ayer que dos personas, dos santos, dos hermanas o dos hermanos pueden estar haciendo lo mismo, pero uno lo hace para edificación y otro lo hace para destrucción. La diferencia, el origen, la fuente. La fuente. Esto entonces nos conduce al origen de todas las cosas en cuanto a Dios y en cuanto a su propósito. Esto no es otra cosa que el árbol de la vida. La fuente de Dios que Dios dio al hombre para que todas las cosas fueran hechas era el árbol de la vida. ¿Y cuál es el principio del árbol de la vida? O sea, ¿qué nos enseña, qué nos ilustra el árbol de la vida? Nos ilustra
y nos da el principio de la dependencia total. El principio de la dependencia total. Si nuestro servicio es en total dependencia de Dios, nuestro servicio es para edificación. Tan pronto en nuestro servicio haya, aunque sea una minúscula parte de que no sea del origen de Dios, ya comienza la destrucción. En el Señor no hay términos medios. ¿Recuerdan? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no le gusta las cosas intermedias. O es frío o es caliente. O estamos en Dios y en el árbol de la vida, o estamos en la otra fuente. Así que entonces el título del mensaje de hoy y el bosquejo completo está relacionado con esto. El servicio que proviene de Dios. Vamos a ver entonces qué caracteriza al servicio que proviene de Dios. Y por eso fue muy bueno que nuestro hermano Albert ayer nos hablara del asunto de la fe. Del asunto de la fe. Porque el servicio que proviene de Dios está relacionado con la fe. Por ejemplo, Abraham. Abraham dice que la Escritura que fue el hombre de fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que Abraham en sí mismo no tenía nada ni podía hacer nada. Abraham tuvo fe. ¿Qué significa tener fe? Significa que la fuente es Dios. El número romano dice: nosotros, al igual que Abraham, deberíamos creer en Dios como la fuente única. Él es aquel que llama las cosas que no son como existentes. ¿Dónde es esto? Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice: según está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes. Solo Dios puede crear algo de la nada. Solo Dios puede crear el algo de la nada. Aún los científicos que hablan del llamado Big Bang, del Big Bang, ellos trazan todo hasta atrás. ¿De dónde salió esa primera? ¿De dónde salió esa primera? Si fuese a ser así, como ellos dicen. Ellos dicen que en el principio que había un átomo o una cosa ahí que ¡pum!, explotó y de ahí salió todo. ¿De dónde salió eso? Solo Dios puede llamar las cosas que no son como existentes y son. Una vez Dios llama a algo que no es, Él lo hace. Entonces Abraham fue así. Letra A, como el Dios creador, Él no necesita ningún material con el cual obrar. Él puede crear algo de la nada, sencillamente por medio de su hablar. Por eso en el recobro del Señor dependemos de su hablar. ¿Por qué está usted aquí? Por su hablar. ¿Qué lo hace venir aquí? Aquí no tenemos un buen grupo musical, ni siquiera buenos oradores. Estamos en un lugar tan frío. Pero usted está aquí. ¿Por qué? Por el hablar de Dios. Somos el pueblo que vive del hablar de Dios. El Salmo 33:9 dice: porque Él habló y todo fue hecho. Porque Él habló y todo fue hecho. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice la letra B, conocer a Dios como Padre equivale a conocer que Él es la fuente. Ayer hablaba con algún hermano, no recuerdo quién fue. Estábamos hablando de que una vez escuché a nuestro hermano Lee en una conferencia. Yo estaba traduciendo en las casetas atrás,
salones atrás, y estaba él compartiendo, y de pronto empieza a hablar de la fuente, de algo similar de esto. Y expresó que siempre que uno pierde el padre o la madre, cuando los padres de uno fallecen, uno queda huérfano. No importa que uno tenga 60 años. Entonces el hermano le compartió que, me tocó mucho, nunca lo olvidaré, eso fue más de 20 años que yo escuché esto. Dice, cuando perdemos a un padre o la madre, perdemos una cobertura. ¿Por qué? Porque no importa lo viejos que seamos, y si nuestros padres están vivos, ellos oran por nosotros. Hay dos que nunca dejan de orar por uno. Uno es el Señor, porque Hebreos 7:25 dice que vive para interceder por nosotros. Pero el otro es el padre o la madre. El padre y la madre no importa que ustedes tengan 60 años, pero si ellos tienen 85 y están vivos, están diciendo, Señor, cuida a mi hijito. Cuida a mi hijita, cúbrelo en sus viajes. Esto nos habla de la fuente. Y entonces el hermano compartía que cuando perdemos nuestros padres, pues entonces tenemos que estar aún más desesperados y depender de la única fuente. Porque los padres nos hablan de la fuente. La fuente debe ser Dios. Nuestra última cobertura debe ser el Señor, nuestro Padre Dios. Así que letra B, conocer a Dios como Padre equivale a conocer que Él es la fuente, el único iniciador y que todo se origina de Él y procede de Él. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. En esta introducción, en este primer punto del bosquejo, nos quiere mostrar que nuestro servicio definitivamente tiene que proceder de Dios. Él debe ser la fuente y el origen. Letra B1 dice, Dios el Padre es el único originador legítimo en el universo y su Espíritu Santo es el único iniciador legítimo. Y debemos subrayar esa palabra legítimo. Legítimo. En toda la iglesia, Él debe ser el legítimo origen de todas las cosas. Y este mensaje tiene la carga para que nosotros realmente, como les dijimos en el mensaje de ayer, estemos considerando nuestro servicio en la iglesia. ¿Cuál es el origen de nuestro servicio? ¿Cuál es la fuente? Porque si no es el Señor, si son mis ideas, si son mis conceptos, si es mi deseo de hacer algo, si es inclusive mi manera de hacerlo, la fuente de la manera, si no es Dios, no sirve. Y es una obra de destrucción a la edificación. Cuando tiene que ver con el origen, no importa cuál es su sentimiento. En la vida de iglesia, mi sentir. ¿Cuántas veces yo siento? Mi sentir. ¿De dónde viene ese sentir? ¿Cuál es la fuente de su sentir? Dios debe ser el originador de toda obra espiritual. Y su voluntad tiene que gobernar los comienzos de nuestro servicio. Hay un precioso ejemplo ahí en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4, donde vemos un servicio que procede del hablar de Dios. La fuente es el hablar de Dios, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que Dios es el hablar. Y en Hechos 13, 2 y 4 vemos una aplicación de este principio. ¿Y cómo obtenemos el hablar de Dios que viene de la fuente y el origen?
En Hechos 13 tenemos a 5 hermanos que están ahí, dice, ministrando en la iglesia en Antioquía. Estaba Saulo, estaba Bernabé, estaba Manaén, y había creo que 2 más. Es más, y de diferentes grupos étnicos, porque había uno que era Lucio de Cirene, era de raza negra, estaba ahí. Estaba Bernabé y estaba Níger. ¿De dónde es Níger? De Nigeria. Y estaba también, ¿cómo se llama el familiar de Herodes? No, el de Herodes, el tetrarca. Manaén, que era de hermano de crianza. ¿Puede leerlo? Oh, quiere decir que había diferentes razas. Bernabé y Saulo eran de Creta, uno de Nigeria y uno de la casa del César. Había diferentes clases sociales, diferentes trasfondos étnicos, pero estaban compenetrados. Dice que estaban ministrando al Señor. ¿Saben cómo se acaban los problemas en las comuniones? Ministrando al Señor. ¿Saben por qué hay problemas en las comuniones? Y hoy entre nosotros se usa esa tanta comunión. ¿Pero qué es comunión? La comunión no es otra cosa que la esfera que proveemos para que Dios pase a través de nosotros. Y la única manera de eso es ministrando al Señor. ¿Sabe por qué hay problemas en las comuniones? Porque no se ministra al Señor. Y la fuente es mi sentir. La fuente es mi opinión. Pero estos estaban ministrando al Señor. ¿Y quién habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo habló? ¿Sabe por qué la Biblia no dice que fue una voz del cielo? Porque cuando es una voz del cielo, lo dice la Biblia. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí no dice que fue una voz del cielo. Aquí dice que el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habló? Lo que sé es que él habló. Y dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Cómo lo dijo? No dice, pero lo dijo. En el ministrar al Señor, vamos a la fuente, vamos al origen y las cosas salen tan sencillas. Ayer hablábamos con un par de hermanos, estamos teniendo comunión en cuanto a lo que es tener comunión. Y les animábamos a que si queremos tener comunión, la mayor parte del tiempo debe ser pasada en oración. ¿Qué es orar? Orar no es pedir, orar es entrar en Dios. Oramos para entrar en Dios. Y en Dios vemos. Y ocurre lo que dice aquí. Dios debe ser el originador de toda obra espiritual. Y su voluntad tiene que gobernar los comienzos de nuestro servicio. No es un asunto de lo que yo hago. Es el asunto de cuál es la fuente. Ahí está Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice Mateo 7 del 21 al 23? Que no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Quiere decir que estos que están haciendo las cosas conocen la voluntad porque esa voluntad viene del origen que es Dios. Y ven, esto confirma lo que les he estado diciendo desde ayer. ¿Qué dice el Señor Jesús? Porque no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Esto quiere decir que no es lo que yo digo, no es lo que yo hago. El Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ellos dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios.
hicimos esto, hicimos aquello. Él le dice hacedores de maldad, porque la fuente no era Dios. Y el echar demonios y todo lo que hicieron destruyó la edificación. Así que no es asunto de lo que yo hago. Una vez más, dos personas pueden estar haciendo lo mismo, y en unos la fuente es Dios y en otros la fuente es el diablo, Satanás, el adversario. Es más, esto es más serio todavía. Porque usted dice, pues dos personas, pues yo entonces debo ser la otra persona. No, usted o yo, una persona en un momento puede tener su fuente en Dios y luego, a un instante después, en Satanás. Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló Padre, carne ni sangre, sino mi Padre. La fuente de Pedro ahí era Dios. 2 o 3 minutos después, el Señor habla de que va a la cruz. Y él dice, no, Señor, que nunca te contesta. Apártate de mí, Satanás. ¿Ven que por un lado es sencillo, pero por otro lado no es tan sencillo? Muchas veces pensamos que porque no, el Señor me dio esto, el Señor me dio esto. Eso quiere decir que lo tengo para siempre. Cuidado. Es por eso que en la comunión, en la coordinación, no debemos ser siempre lo que originan. Pero tampoco debemos ser siempre los que están callados y no dicen nada. Porque entonces escuchamos esto y dicen, oh, pues si es así yo nunca hablo. Hemos estado en lugares que dicen, no, si no hay el sentir, pues no nos detenemos. Y llevan 10 años todavía, 10 años. Y el mover del Señor en ese país no da un paso. Estamos esperando. Hermanos, no es ni una democracia, ni una autocracia. No es el gobierno del pueblo, no, si la mayoría no lo siente, entonces no. Pero tampoco es, no, aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el que soy. Uno porque yo llevo más tiempo, porque yo soy el primero. Otro es, no, porque yo estoy más constituido del ministerio, porque yo sé más. Y te cita el ministerio. ¿Cuál es la fuente? Hoy puedo tenerla, mañana no. Hoy puedo tenerla, mañana no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la edificación de la iglesia. Pablo dice, hágase todo para edificación. Número 2, toda nuestra obra y servicio en la iglesia debe ser iniciados por Dios y deben ser conforme a su deseo. Letra A, el servicio genuino proviene solamente de Dios, no de nosotros. Solo aquello que es iniciado por Dios constituye el servicio conforme a la revelación. Efesios 1:17, ¿qué dice? Pablo tenía toda la luz del Señor. Le está escribiendo a los efesios conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Pero en Efesios 1:17 él dice, yo oro al Padre para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su voluntad. Solo el Padre puede darnos las cosas. Solo el Padre debe ser la fuente de mi servicio. Solo el Padre debe ser la fuente de mi ponerme detrás de una mesa a hablar. Solo el Padre debe ser la fuente aún de mis gestos. ¿Sabe que por un gesto una expresión, una mirada podemos destruir? ¿Cuál es la fuente de mis gestos? ¿Cuál es la fuente de mis miradas? Efesios capítulo 3, versículos
del 3 al 5. Dice, que por revelación me ha dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Todo lo que Pablo compartía, hablaba, era porque le había sido dado del Padre. Letra B dice, cualquier cosa, lo tengo subrayado en mi bosquejo, aquí lo tengo bien subrayado, cualquier cosa que inicie o comience, independientemente de cuánto ello sea para Dios, es una actividad religiosa. ¿Se recuerdan de Caín? Por muchos años yo tenía esa pregunta para Dios. Antes de venir al recuerdo, decía, Señor, yo creo que se te fue la mano con Caín. Porque Él viene y te trae lo mejor de su cosecha. La mejor de su cosecha, Él viene y lo trae. Y viene Abel con un corderito y tú le aceptas la de Abel y no le aceptas la de Caín. ¿Qué es eso? La fuente. La fuente de Caín era su propio concepto de lo que debía ofrendar a Dios. La ofrenda de Abel era una ofrenda conforme a la voluntad de Dios porque hubo derramamiento de sangre. Y esto muestra que ellos habían aprendido de sus padres. Si Abel sacrificaba, en algún sitio él lo vio. Porque se había establecido el principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero Caín tuvo la buena idea, el buen deseo de complacer a Dios. Y Dios no lo aceptó. ¿Sabe usted que nuestros buenos deseos a la larga y nuestras acciones que no provienen de Dios a la larga va a mostrar qué hay en nuestro corazón? ¿Sabe lo que a la larga mostró la ofrenda de Caín? Que él era uno que mataba. No mataba un corderito, pero mató a su hermano. Porque su fuente no había sido Dios. Por eso Pablo en Gálatas 1 del 13 al 16, especialmente los versículos 15 y 16, Pablo dice, cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Muchos hermanos que cuando vienen al recobro del Señor, muchos, me he reunido con algunos de ellos que están ya en sus años mayores y dicen, ¿por qué hasta ahora el Señor no permitió que yo viera el recobro? Tantos años, no se preocupe, porque esto es cuando al Padre le agrada revelar. Y dice, y tantos años perdidos, no se preocupe, anoche el hermano Albert habló de que lo que se comió el saltón y lo que se lo comió aquel y esto, el Señor en 2 años o 3 puede hacer mucho. Porque el Señor es el Señor. Si de las cosas que no son, hace cosas, no se preocupe por el tiempo ni por el espacio, preocúpese por la fuente. Número 1, a los ojos de Dios esta clase de actividad no es un servicio ni su obra. ¿Cuál? La que es algo que no lo inicie Él mismo. Dios solamente considera como servicio y obra para Él aquello que Él ha iniciado y comenzado. En Hechos 13 hay un incidente muy interesante. Hechos 13. Estoy tomando tiempo en esto, y no se preocupen, el resto del bosquejo, después que esto esté claro, el bosquejo se lee solo. Hechos 13, ya vimos cómo, ya vimos Hechos 13 del 2 al 4, pero quiero mostrarles Hechos 15 del 38 al 40.
En Hechos 13, Pablo, Saulo y Bernabé, dice Hechos 13, que salieron enviados por el Espíritu Santo. ¿No? Salieron. ¿Por qué? Porque la fuente era Dios. En Hechos 15 ocurre un problema entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos, que los había abandonado. Pablo dice que los abandonó en Panfilia, se había apartado. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, porque Bernabé decía, quiero llevarme a mi hermano, a mi sobrino Bernabé, Marcos, para que haga la obra con nosotros. Y Pablo, no. Él nos abandonó ya, no. Pero parece que como era su sobrino, pues la fuente de nuestro servicio no tiene que ver con los lazos familiares. Los lazos naturales no deben influenciar en nuestro servicio. Esto no quiere decir que no podemos servir con nuestros familiares, podemos servir. Toda mi familia está en la iglesia. La familia del hermano Albert está en la iglesia. Y en ocasiones hemos estado juntos, el hermano Albert y yo, con uno de sus hermanos, y juntos hemos servido, dado una conferencia. El problema es la fuente. Dice que hubo tan agudo conflicto entre ellos hasta el punto que se separaron el uno del otro. Y aquí la Biblia es tan preciosa. Con el ministerio hemos aprendido que cuando uno lee la Biblia hay que leerla. Y hay que ver lo que dice y lo que no dice. Porque tan importante es lo que no dice como lo que dice. Por eso no se le puede añadir ni quitar. Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Escuche aquí lo que dice y lo que no dice. Bernabé, en el 39, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. O sea que hubo tal disputa que agarró a Marcos y dijo, ok, está bien, tú tienes eso, me voy. Y tomó a Marcos. Tomando a Marcos navegó a Chipre. En el versículo 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas, o sea, Pablo entonces dijo, pues, también yo escojo a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé tomó a Marcos y se fue. Pero aquí dice algo que no dice con respecto a Bernabé. Bernabé lo tomó y se fue. Pero aquí dice que él fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La fuente de escoger a Silas fue el Padre, la fuente fue Dios. Por eso los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Bernabé se fue y desde ese momento no aparece más en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente de su vida no fue Dios y por eso desapareció del registro. No está diciendo que se fue al mundo y que se fue y se perdió, pero desapareció del registro de Dios. Hermanos, debemos considerar, Señor, ¿cuál es la fuente de mi servicio? ¿Cuál es la fuente de esto que yo estoy queriendo empujar? De esto que yo estoy queriendo hacer. Letra C, en todo nuestro servicio deberíamos considerar a Dios y temer a Dios. Deberíamos estar temerosos de lo que hagamos para Dios. Que lo que hagamos para Dios no sea iniciado por Dios, sino por nosotros. Letra D, debemos aprender en lo profundo de nuestro interior que Dios solo desea nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos nada para Él. Escuche lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Un colaborador no es el que inicia es Dios. Aquí en Sudamérica había un concepto errado de lo que era un colaborador, que en estos días estamos hablando con otro hermano, que nos decía, sí, porque aquí en Sudamérica los colaboradores eran que cada país tenía un colaborador y ese colaborador daba órdenes y todo el mundo tenía que hacer lo que decía ese colaborador, porque si no estaba fuera de la comunión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es ni comunión, ni eso es ser un colaborador. Un colaborador es uno que sigue lo que el Padre ha iniciado, lo que Dios ha iniciado. Dios no necesita que nosotros hagamos nada por Él, pero Él necesita solo que colaboremos con Él. Número uno, Dios desea que cooperemos con Él, pero Él no quiere que iniciemos nada. Debemos detener nuestras opiniones, decisiones e ideas y permitir que Dios hable y que entre y que mande. Todos los que sirven a Dios deben ver un principio. La obra de Dios necesita la cooperación del hombre, pero no necesita que el hombre inicie cosa alguna. Necesitamos detener todo lo que sea de nosotros mismos a fin de conocer la voluntad de Dios. Número 5, el prerequisito único para recibir la revelación de Dios. Y este es un punto significativo, porque entonces usted dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo yo puedo? Entonces, recibirlo de la fuente. ¿Cómo podemos? Gálatas 2:20. El prerequisito único para recibir la revelación de Dios es que al morir detengamos nuestro hablar, nuestra opinión, nuestra perspectiva y nuestro yo. Como hermanos que llevamos un tiempo sirviendo en diferentes lugares, en todos los lugares, en las llamadas comuniones, siempre hay, eso no falla. Siempre hay uno que cuando todo el mundo está diciendo, no. Y si no se hace así, no. Y todo el mundo sabe que cuando este llega, ya viene, lo que ven es un no, así. Llegó no. ¿Y quién viene? Acaba de llegar no. Mire, si usted es ese no, quiere ser perfeccionado, muera. ¿Y cómo muere? Cállese. Alguien dirá, oiga, pero porque después de los mensajes nos lo dicen, oiga hermano, usted lo que dijo era así. Mire, estaba sencillamente leyendo un bosquejo que se compartió en abril en Anaheim. Así que no esté pensando, eso lo están diciendo por mí. Eso fue que al hermano le dijeron algo. A mí no me han dicho nada. Tenga paz, a mí no me han dicho nada. Es el Señor el que se lo está diciendo. El asunto, hoy, ¿qué es esto? Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué es para usted la cruz? Silencio. Esa es su cruz. Esa es su cruz. Silencio. Claro, entonces usted dice, pues ahora no hablo más y no digo nada. Oh, se levanta el yo rápido. Ahí se levanta el yo. ¿Sabe lo que es la comunión? Traiga su punto. Si el sentir es positivo. Hay un hermano que compara el asunto de la comunión con poner una pluma en la mano. Y usted trae su plumita a la comunión. Si le hacen así y se va, que no la reciben, pues no era. Pero si es del Señor, puede venir un huracán y no se va. Y no se va. Número 6, en el asunto de servir a Dios debemos detenernos a fin de darle a Dios la oportunidad absoluta de hablar. Y aquí esto era lo que yo dije ayer que iba a hablar de Ezequiel.
En Ezequiel 1, 25, 24 y 25, están los 4 seres vivientes que se movían como relámpagos. Tocaban las alas y se movían así. Pero dice Ezequiel 1:25 que cuando oían la voz del Dios de Jehová, bajaban las alas y se detenían. No tenemos mucho tiempo. Léalo luego, léalo y disfrútelo. Tenían las alas y se movían, pero cuando Jehová hablaba, bajaban las alas y se detenían. ¿Qué quiere decir? Que una buena señal es detenerse para oír al Señor. ¿Sabe por qué en nuestras comuniones hay tantas situaciones? Porque hay mucho alboroto, hay mucho ruido y no escuchamos la voz del Señor. Oh, es otra cosa que hemos visto. Hemos en tantos lugares. ¿Cómo nos tratamos a veces en las comuniones? ¿Qué es eso? ¿De dónde? ¿Qué modelo usted tuvo? Cuando el Señor es manso y humilde. No, pero... ¿Sabe qué? Perder el genio, no sé si aquí se dice el genio, cuando el carácter, o sea, el temperamento, perder el temperamento puede causar el reino. A Moisés le causó le causó perder entrar a la tierra prometida. Porque Dios le había dicho, habla a la piedra. Y él golpeó la segunda vez la piedra. Dios no lo puso en vergüenza al frente. Dijo, sí. El Señor a veces nos deja y pensamos, oye, nadie me dijo nada, me salí con la mía, eso quiere decir que esto es de Dios. Espera, Dios no es rápido. Dios se trajo a Moisés y le dijo, lo llevó a la tierra y se la mostró. Cuando Dios disciplina, Él lo hace tan tiernamente, pero lo lleva, le muestra la tierra. Y Moisés, ahí está la tierra. Y le dice, ¿la ves? Tierra de higos, tierra de arroyos. ¿La ves? No vas a entrar. ¿Qué? ¿Cómo? No vas a entrar. Porque no me representaste. Tú estabas molesto delante del pueblo, pero yo no estaba molesto. El siervo de Dios debe representar a Dios. Los hermanos responsables de la iglesia deben representar al Señor. En cualquier servicio que nos asignes, es un servicio, debemos representar a Dios. Una vez más, el asunto de servir a Dios, debemos detenernos a fin de darle a Dios la oportunidad absoluta para hablar. Debemos dar la oportunidad al Señor. Debemos dar nuestro oído al Señor. Hay otra porción en las Escrituras donde el esclavo dice que no se va y que va a poner que su oído clavado en el portal, en la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las cosas que necesitamos es que nuestro oído esté dispuesto a oír a nuestro amo. Nuestro amo. Letra E. Aquellos que sirven al Señor necesitan ver que su servicio debe tener su origen en Dios. Y para que nuestro servicio tenga su origen en Dios, nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Por eso los hermanos cuando se reúnen tienen que encontrarse con Dios. Cuando coordinamos para los asuntos de las conferencias, de los entrenamientos, de la iglesia local, los hermanos que sirven, los servicios prácticos, hay que encontrarse con Dios. Porque cuando uno se encuentra con Dios, uno ve qué uno es. Siempre vemos lo que son los demás.
Cuando uno se encuentra con Dios, uno no ve a nadie más que a Dios y lo que es uno. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 10 es uno de los pasajes más preciosos en cuanto a eso. Dice que en el año que murió, este es Isaías, dice, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. ¿Y saben cuál fue la reacción de Isaías cuando él vio al Señor? Él vio la necesidad de Dios. Porque Dios dijo, él vio una necesidad. Pero Isaías no solo vio la necesidad de Dios, pero vio su condición. Lo primero que él dice no es la necesidad de Dios. Él dice, este hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Dios. En otras palabras, este hombre que es un pedazo de pecado, he visto a Dios. Cuando usted ve a Dios, usted ve su condición, no ve la de los demás. Cuando usted ve a Dios, usted ve su condición y no ve la de los demás. Cuando uno ve a Dios, uno ve su condición y entonces el Señor suple. Porque el Señor le mostró la necesidad. Y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías dice, soy hombre de labios inmundos, o sea, yo no sirvo para ir, pero el Señor dice, no, vino un serafín con un carbón, dice, tu problema son los labios, ven, el hablar, el problema es el oír y el hablar. Tu problema son los labios, aquí está el fuego. Este es el mensaje. Estamos en el 4, el 6. Este es un anticipo del 6. ¿Tienes problema? El fuego de Dios se encarga de eso. Y una vez dice, envíame a mí. Aquí estoy. Pero la fuente fue Dios. Si vemos esto, número 1, y somos alumbrados interiormente, no nos atreveremos a iniciar nada relacionado al servicio de Dios. En nuestro servicio al Señor debemos tener una experiencia definida y llegar a un punto claro en el cual somos alumbrados por el Señor para ver que nuestro servicio debe ser de Dios y no de nosotros mismos. Y anoche vimos el ejemplo ayer en la tarde vimos el ejemplo de Saúl. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que él inició el sacrificio, no fue Dios. Él inició el sacrificio. Número 3, Romanos. En 2 Corintios 3, 5 y 6 hay dos distintas fuentes de servicio. Voy a leer los versículos rápidamente. 2 Corintios 3, 5 y 6. El 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerarlo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y el 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En estas dos fuentes, que hay en estos versículos, estoy en la letra A, son nosotros mismos y Dios. Número 1, nosotros mismos en el versículo 5 está unido con letra en el versículo 6. Y Dios en el versículo 5 está unido con el Espíritu. Así que cuando nosotros servimos, nuestro servicio es de letra. Y la letra mata. Cuando nuestro servicio es de Dios, es del Espíritu. Y cuando es del Espíritu, es de Dios. Y el Espíritu da vida. Número 2, servir a Dios por la letra, realmente servir a Dios por nosotros mismos. Y servir a Dios por el Espíritu es servir a Dios por Dios mismo.
Así como el servicio por la letra es el servicio que ofrecemos en nosotros mismos y que proviene de nosotros mismos, también el servicio del Espíritu es el servicio que ofrecemos en Dios y que proviene de Dios. Hermanos queridos, la letra B nos dice, solo hay dos clases de servicios con dos clases de fuentes. Una clase de servicio es por la letra y proviene de nosotros mismos. Y la otra clase es del Espíritu. Es por el Espíritu y proviene de Dios. Número uno, el servicio que proviene de nosotros mismos toma nuestro ser como su fuente y lo realizamos conforme a las ordenanzas y rituales de la letra, lo que hizo Saúl. Podemos llevarlo a cabo fuera de Dios e independientemente de Dios, sin necesidad alguna de depender de Dios. Siempre que usted se sienta que lo puede hacer, muchas comuniones. No, yo sé. ¿Cuál es la fuente? Usted lo está diciendo, yo sé. Usted es la fuente. Señor, no necesitamos ser alumbrados, hermanos. El servicio que proviene de nosotros mismos toma nuestro ser como la fuente y lo realizamos conforme a las ordenanzas y rituales de la letra. Podemos llevarlo a cabo fuera de Dios e independiente de Dios, sin necesidad alguna de depender de Dios, buscar de Dios o tener comunión con Dios. El servicio que proviene de Dios requiere que dependamos de Dios, busquemos a Dios, tengamos comunión con Dios, estemos en Dios y tomemos a Dios como nuestra fuente de manera absoluta. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, o sea que Él es el origen, por Él, que es el medio, y para Él, que es la meta. De Él, por Él y para Él. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras, figuras, cuadros que nos muestran esto. Ya les mostramos el cuadro de Saúl. Hay otro cuadro muy terrible en Segunda de Crónicas del 26, capítulo 26, del 16 al 21. ¿Saben quién es? El rey Usías, el mismo que Isaías habla de él. Lea ese relato para que usted vea. El rey Usías hizo muchas reformas y tuvo muchas victorias y trató de restaurar el culto a Dios. Hizo unas cosas tremendas. Y pensaba que como estaba siendo inspirado, pues entonces digo, no, pues entonces yo creo que el Señor me está guiando en todo esto. ¿Y sabe lo que se atrevió a hacer Usías? Entró al templo y ofreció incienso. Él era rey. Y como todo le estaba saliendo bien y como todo estaba conforme al propósito de Dios, dijo, no, pues yo me meto dentro del templo. Y ofreció incienso. Cuando vino el sumo sacerdote, le dijo, quedó leproso hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque la fuente de lo que hizo primero fue Dios, pero lo que hizo al final no fue Dios. Así que no es como empezamos, es como terminamos. Esta clase de servicio proviene de la revelación de Dios, depende del Espíritu Santo de Dios y tiene como meta el propósito de Dios. Colosenses 1:9 dice que nosotros necesitamos ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Letra B, esta clase de servicio requiere que vivamos en el Espíritu y por el sentir del Espíritu, andando conforme a la dirección del Espíritu. Letra C, el servicio que proviene de Dios requiere que tengamos ¿qué? Comunión con Dios y que no estemos separados de Dios. No se puede servir si no tenemos contacto con el Señor.
si no estamos en Dios? Primera de Juan 1:3. ¿Sabe lo que dice Juan en su primera carta, versículo 3? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Él no andaba inventando. ¿Sabe que nosotros somos unos inventos? Nos encanta inventar. Nos encanta inventar. Nos gusta inventar. No invente. Lo que hemos visto y oído. En la comunión, juntos orándonos en Dios, el Señor da la luz. Primera de Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esto tiene dos aspectos. Tiene el hecho, pero también tiene una experiencia. En un hecho estamos unidos al Señor en nuestro espíritu. Eso es un hecho. Pero ¿qué en nuestra experiencia diaria? ¿Estamos unidos al Señor en nuestro espíritu? ¿Estamos unidos a Él? Sí, en mi espíritu soy uno con Él para la salvación eterna, pero me paso todo el tiempo unido a mi yo y a mi alma, en mi experiencia. Servir a Dios requiere que tengamos un contacto fresco, momento a momento, con Dios. Vivimos de las experiencias pasadas, sí, porque cuando yo vine al recobro del Señor, y esto, y aquello, no vive en el pasado, viva hoy. ¿Saben cuáles son los problemas en muchos países hemos encontrado aquí en Sudamérica? Que todavía están 20 años atrás, viviendo de las experiencias del pasado, sufriendo de las cosas del pasado. Mire, número uno, el pasado ya no existe. No hay máquinas del tiempo. Tanto Einstein como Hawking, que son físicos teóricos, dicen que si se viaja en el tiempo es hacia el futuro, hacia atrás no se puede viajar. ¿Por qué se pasa viajando hacia atrás? Deje de viajar hacia atrás. El pasado no existe. El futuro tampoco. ¿Qué tengo hoy? Mi hoy asegura mi futuro. Vivamos en contacto con Dios. No en el contacto que tuve hace 10 años, hace 15 o la semana pasada. Número 2, todo servicio que proviene de Dios y le es grato a Él, se lleva a cabo al contactarle y tocarle. Nosotros le servimos mientras le contactamos. Romanos 1:9 dice: testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Qué impactante fue la figura que usó el hermano Albert anoche en cuanto a lo que es servir, a la palabra servir, o adorar, adorar, la palabra adorar, que tiene la expresión de acercarse, pero ¿para qué? Para besar. Acercarse rápidamente para besar. Entonces ahora entiendo Cantar de Cantares, cuando la amada dice: si me besara con los besos de su boca. Y después dice: atráeme y en pos de ti correremos. ¿Qué es ese en pos de ti correré? Adorarle al Señor. Adorarle. Número 2. Ya leí el 2. Y Romanos 7:6 dice que de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Número 3, si servimos fuera de Dios independientemente de si es por nuestro celo. Saúl tenía un celo tremendo, le costó el reino. Pablo tenía un celo tremendo, mataba a cristianos. ¿Cuál es la fuente de mi celo en la vida de iglesia? Si servimos fuera de Dios, independientemente de si es por nuestro celo o por cualquier otra cosa, nuestro servicio no proviene de Dios y por tanto no tiene valor espiritual alguno. Un servicio que proviene de Dios y que tiene valor espiritual debe ser uno en el cual estamos unidos a Dios y en comunión con Él al permanecer en Él.
el hecho que nosotros, me gusta esta ilustración que apareció en los extractos de estos mensajes, es la ilustración de un ventilador. Usted sabe lo que es un ventilador, ¿verdad? Un ventilador, pues, se mueve, puede estar 20 años moviéndose, pero tan pronto se desconecta de la electricidad, se detiene. El ventilador no dice, yo llevo 20 años ventilando aquí, esto me lo sé. Mira esto, aquí tenemos esto, mire, está dando vueltas de un lado para otro. Él dice, llevo 20 años haciéndolo, yo sé hacerlo. Desconéctalo y se detiene. No es lo que llevo haciendo, ni los años que llevo haciendo, es si estoy conectado. ¿Usted cree? En estos días estábamos teniendo comunión en un momento dado, en torno a una mesa, y estábamos hablando, y uno de los hermanos me pregunta, pero usted tiene la gracia de hablar. Y dice, yo gracia de hablar. Lo siento, usted no me conoce. Si uno está aquí, para pararse detrás de aquí, hay que estar conectado. Si usted me deja a mí, estoy detrás de esa columna sin decir una palabra. A mí no me gusta hablar. Detesto hablar. No me gusta. Usted me deja en un cuarto solo, con la versión recobro, yo vivo el resto de mi vida lo más tranquilito ahí, sin hablar con nadie y no me vuelvo loco. Pero eso es mi disposición natural. Tan pronto me conecto, me tienen que mandar a callar. ¿Qué es la ilustración aquí, hermano? Necesitamos estar conectados al Señor. Conectados. No es porque llevamos mucho tiempo haciendo esto. Cada vez que nos ponemos, y yo sé que al hermano Albert le pasa lo mismo, porque lo sé, y a los otros hermanos, cada vez que uno se para aquí, nuestras rodillas tiemblan. Las mariposas están en el estómago. ¿Por qué? Porque vamos a hablar al pueblo de Dios. Vamos a hablar al pueblo de Dios. Cuando usted se levanta en la reunión a dar los anuncios, usted va a hablar al pueblo de Dios. ¿Sabe que no todo el mundo puede dar anuncios? No todo el mundo puede dar anuncios. Claro, si usted le piden que dé el anuncio ahora, diga, no, yo no puedo darlo. Sí, tiene que ser perfeccionados. Pero no todo el mundo puede dar anuncios en la iglesia, porque un anuncio puede matar. No por lo que dice, sino con el espíritu con que se dice. Con los gestos con que se dice. Hace poco entendimos por qué en muchos lugares aquí aún la gente golpean sobre la mesa y todo, porque no tuvieron los modelos apropiados. Los modelos apropiados. El Señor Jesús, cuando entró en el templo, ¿recuerdan? Que echó para afuera a los cambistas y volcó las mesas. Alguien diría, está bien molesto. ¿No ve que se puede uno airar? No, él no estaba airado. Él volcó las mesas, pero dice, hay que ver lo que la Biblia dice y lo que no dice. Cuando usted lee el relato en el capítulo 2 de Juan, dice que el Señor volcó las mesas de los cambistas, pero a los que tenían las palomas, dijo, sáquenlas de aquí. No le dio una patada a la jaula de las palomas. No le dio una patada a las jaulas de las palomas. Le dijo, sáquenlas de aquí. ¿Qué es esto? Esto es un hombre que aún sus gestos, sus movimientos, la fuente es Dios. El gesto de Moisés le costó entrar a la tierra prometida. ¿No quieren agua? Aquí está el agua. No representó a Dios porque el Señor es manso. Dice, aprended de mí. ¿Ven que necesitamos ser perfeccionados? Mateo 11. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. Aprended de mí. Necesitamos los modelos apropiados. Hermanos jóvenes, observen los modelos apropiados. Sigan los modelos apropiados. Hay modelos que son apropiados, hay otros que no. Porque este haga así, ese. No. ¿Saben qué? Y yo estaba en una conferencia cuando estaba en un entrenamiento. Era un entrenamiento. Y el hermano dice, compartió, era un entrenamiento, hermano responsable. Y el hermano dice, miren, hay hermanos cuando vienen, o hermanas, cuando vienen a los entrenamientos y conferencias, se ponen detrás del micrófono. Cuando ellos se ponen a hablar, yo sé de qué localidad son. Porque tienen los mismos gestos, el mismo tono de los ancianos de la iglesia. Hacen los mismos gestos, con los mismos énfasis y con los mismos movimientos. Jóvenes, sigan los modelos apropiados. Número 3, si servimos a Dios fuera de Él. No, ya eso lo leímos. Estamos casi terminando. Número 4, letra A. Por una parte, Él opera en nuestro interior y por otra, nosotros le servimos exteriormente. Esta clase de servicio es una actividad que resulta de la operación que Dios efectúa en nuestro interior. Exteriormente, nosotros le servimos, pero interiormente, Él es el que opera. Pablo dice, Él es quien produce el querer como el hacer. Y en 1 Corintios al final Él dice, yo he obrado más que nadie, pero no yo, la gracia de Dios en mí. ¿Y qué es gracia? Dios como nuestro disfrute. Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Número 1, Pablo servía porque Él se entregó y se rindió a Dios que moraba en Él al poner su mente, parte emotiva y voluntad bajo el control de Dios a fin de ser ocupado y lleno de Dios. Efesios 3, 16 al 17, ¿de qué habla? De Él haciendo su hogar en nuestros corazones. Esto tiene que ver con la experiencia. Para que Dios haga hogar en mi corazón, yo tengo que tener experiencia con Él. Debido a que Pablo era movido por Dios interiormente, había una fuerza que lo constreñía a servir a Dios exteriormente. Era Dios en él que se mezclaba con él y lo motivaba a servir. En el mensaje número 6 se hablará más de esto. El servicio que él hacía tenía el elemento de Dios. ¿Qué elemento tiene mi servicio? Ayer lo ilustramos, cuando ponemos las sillas, ese servicio tiene que tener el elemento de Dios. Letra D. La fuente de nuestro servicio debería ser Dios, debería ser el Espíritu, debería ser la operación de Dios en nosotros y debería ser la operación, la dirección y el guiar del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Solo el servicio que resulta de estas cosas es el servicio que proviene de Dios. Al igual que los mensajes anteriores, el último punto es el título del mensaje: el servicio que proviene de Dios. Oremos de 2 en 2. 2 hermanos hablarán quizás por 1 minuto y medio y todavía hay tiempo para confirmar. Estamos en buen tiempo, estamos a la mañana todavía. Hable lo que Dios le ha tocado. No de otro mensaje, confirme la palabra. Oremos de 2 en 2.